Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, a manera de pregunta, ¿eres factor irritante? Sucede que, no porque nos lo propongamos así, pero a veces inadvertidamente, contrario a nuestra voluntad, nos volvemos piedra de tropiezo, nos volvemos factor irritante para la paz, la tranquilidad de otras personas. Y me parece que vale la pena preguntárselo uno, hombre, ¿será que hay aspectos de mi personalidad? ¿Será que hay maneras de ser que me son propias, que a otras personas en ninguna manera les ayuda, les edifica? Pues con esto tiene que ver nuestro tema, cuando eres un factor irritante para los demás. Y precisamente en el Evangelio según Mateo capítulo 16, versículo 23, encontramos un ejemplo de alguien a quien se le describe así, como un factor irritante. Atención a la lectura. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: «Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Como vemos, al actuar de manera irritante, de tropiezo para los demás, produce reacciones. Y aquí vemos al mismo Jesucristo reaccionar, digamos que en forma negativa, al factor irritante en Pedro. ¿Qué fue lo que sucedió allí? Bueno, Pedro se pone a dar consejos que en ninguna manera se le han solicitado, y si hay algo que produce esa irritación en los demás es ir a meterse donde a uno no lo llaman, ir a opinar donde a uno no se le está preguntando o sobre asuntos que a uno no le incumben. Entonces Pedro va a opinar de lo que no se le ha preguntado, y eso le convierte en un factor irritante al grado que Jesús le dice: «Aléjate de mí, Satanás, porque representas una trampa peligrosa para mí». El enfoque, el punto de vista de Pedro era un verdadero riesgo para Jesucristo, aparte de ser irritante con su intervención. Ahora, abramos este tema y este asunto en un plano más amplio, amigos. ¿Qué significa ser factor irritante? Exactamente, ¿cómo podemos describir, yo diría con mayor detalle, a la persona o cuando tú misma te vuelves un factor irritante para otros? Bueno, significa ser factor irritante, número uno, que produces anticuerpos en los demás. Los anticuerpos son formas de reacción a las amenazas. Los anticuerpos son una especie de movilización defensiva. Entonces yo te pregunto, ¿produces esa actitud defensiva en otros? Cuando tú apareces, la gente se pone, como solemos decir, en guardia. Si tú generas anticuerpos, generas actitud defensiva, si al verte la gente siente algún grado de amenaza, definitivamente, amigo, amiga, eres un factor irritante. Ahora bien, quiero aclarar este aspecto. Se puede definitivamente sí ser un factor irritante a pesar de ser una buena persona o no obstante ser buena gente. Puede ser un factor irritante aunque tu intención sea totalmente lo opuesto. Quizá tú estás llena de buenas intenciones. Pero como hemos solido decir aquí, en realidad es la buena intención no basta. La buena intención no es suficiente. Se necesita, además de la buena intención, yo diría sabiduría, discernimiento, prudencia, para uno poder asegurarse que la participación de uno, las intervenciones nuestras, realmente serán edificantes, serán verdaderos aportes
serán constructivas para con los demás. Pero si lo que produces son anticuerpos en los demás, si los demás se ponen defensivos ante tu llegada, significa que estás siendo un factor irritante. Segunda manera de definir un factor irritante. Bueno, sucede que hay aspectos en tu persona que sirven de tropiezo a otros. Somos a veces como queremos, a veces como podemos. Pero eso no nos exime, amigos, de en algunos momentos, en algunas instancias de la vida, observarnos, cuestionarnos, preguntarnos, ¿será que soy un factor irritante para los demás? ¿Será que hay aspectos en mi personalidad? A veces no es lo que dices, sino cómo lo dices. Que es decir, a veces no son las palabras, sino el tono de voz que empleas. Puede ser caso contrario, como en la situación de Pedro que ya leímos, opinas por donde quiera que vas, pero nadie está apreciando tus opiniones porque son extemporáneas, son impropias, son inadecuadas, son improcedentes. En fin, la pregunta y el cuestionamiento entonces que hay que hacerse es, ¿qué hay en mi personalidad que pudiese estar significando un factor irritante para las personas que me rodean? Amigos, yo he conocido gentes que se aman, se casan, pero uno de ellos al menos nunca toma conciencia respecto a su personalidad y a ciertas, digamos, cierta condición espinosa en su personalidad, que eso comienza a crear problemas y dificultades en su matrimonio al grado, amigos, al grado de que ese matrimonio se destruya con el tiempo. Entonces, si hay aspectos en tu persona que sirven de tropiezo a otros, tendríamos que concluir que eso significa ser un factor irritante. Tercera manera de significar y definir un factor irritante. Bueno, quizá tus opiniones resultan invasivas a los demás. ¿Debemos callarnos todo el tiempo? Yo digo no. Creo que el opinar no solamente es un derecho, es una responsabilidad. Porque, amigos, no construimos vida quedándonos en silencio todo el tiempo. Incluso, hasta me atrevo a decir, que habrán opiniones que vienen a ser como la excepción a la regla, donde aunque no te pregunten, vas a tener que opinar. Pero como digo, es la excepción a la regla. Y lo cierto es que si el opinar no es que sea un derecho, es que es una responsabilidad también, significa que vamos a tener que hacerlo. Con los hijos, con el cónyuge, en el trabajo, en cualquier lugar. Pero yo digo que una cosa es opinar y otra cosa es invadir con la opinión. Cuando una opinión se vuelve invasiva, bueno, cuando lo dices una vez, lo dices 2 veces, lo dices 3 veces, lo dijiste ayer, lo dices hoy, lo seguirás diciendo dentro de una semana, entonces aquello ya dejó de ser una opinión, se convirtió en una acción invasiva. Entonces yo digo que lo que procede en estos casos es expresarse con toda claridad, de manera completa, de manera cabal, y luego dejar a los demás tomar sus decisiones, si lo quieren hacer, si no lo quieren hacer, si les interesa, si no les interesa. Pero es importante que nuestras opiniones no resulten invasivas. Miren, un contexto donde esto es muy frustrante es cuando hay demasiada invasividad de la opinión de los padres y madres
en relación a las vidas de sus hijos. Es nuestra responsabilidad opinar, pero no tenemos que ser invasivos. Hay padres y madres que prácticamente sermonean día y noche, aconsejan día y noche, opinan día y noche, y eso no granjea buena relación, porque en principio más bien genera mala actitud en los hijos. Esto es una opinión invasiva que convierte a la persona que opina de esa manera en un factor irritante a los demás. Cuarta manera de indicar qué se entiende por ser un factor irritante para los demás. Bueno, sucede cuando no está siendo considerado con la sensibilidad ajena. Sacamos el ejemplo de Pedro. Jesús entra en un espacio, en un momento muy sensible. Y dice la Biblia que él comienza por fin a abrirse más íntimamente con sus apóstoles y comienza a explicarles lo que les espera en ese viaje que ya emprendieron hacia Jerusalén. Y les dice que va a sufrir, que va a padecer, que va a morir. Y entonces, en ese momento sensible, en el que Jesús está abriendo, digámoslo así, su corazón a ellos, no es el momento de venir con opiniones. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Lo tomó aparte y le dice, mira, ¿qué te pasa? No, ¿cómo es que te va a suceder nada de esto que estás diciendo? Y la Biblia tiene la claridad de decir que Pedro reprendió a Jesús, lo regañó. Fue cuando Jesús le contestó, aléjate de mí, me eres un riesgo. Esto es porque Pedro se convirtió en un factor irritante. Amigos, esto nos da el espacio para reflexionar en torno a esto que sigue. Cuando a alguien le veamos sumamente sensible, y todos tenemos momentos así, no es hora de criticar a esta persona, aunque tengamos la razón. No es hora de criticar a esta persona, no es hora de acosarla con nuestras opiniones. Cuando alguien está en un momento sensible, amigos, es hora de simplemente hacerle un acompañamiento solidario. Fue el primer acompañamiento que le hicieron los amigos de Job. Cuando Job experimentó todas esas pérdidas, ellos simplemente se sentaron con él. No dijeron ni una sola palabra, estuvieron allí simplemente solidarios. Fue lo más inteligente que hicieron. Porque una vez que comenzaron a opinar, amigos, fue cuando estropearon la situación. Por eso digo que te conviertes en un factor irritante si no estás siendo considerado con la sensibilidad ajena. Y 5, también te vuelves un factor irritante cuando hay elementos de rebeldía en tu actitud. Rebeldes, de alguna manera todos lo somos, ¿no es cierto? Así es que lo que toca es que cada quien sepa lidiar con su propia rebeldía y que tratemos de no involucrar rebeldía, sobre todo en nuestras relaciones significativas, nuestras relaciones vitales. ¿Va a ayudar la rebeldía en una relación matrimonial? No va a ayudar, va a empeorar la situación. ¿Va a ayudar la rebeldía en una situación laboral? No va a ayudar, va a estropear las cosas. Entonces yo diría que verifiquemos, asegurémonos que el factor rebeldía en nosotros no esté demasiado potenciado en ese escenario en particular, porque de lo contrario la gente, en lugar de agradecernos, nos va a ver como una amenaza, como un factor irritante. Entonces, leímos en Mateo capítulo 16, verso 23, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo, aléjate de mí, Satanás, representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. En este caso, la opinión de Pedro y su actitud se convirtió en un factor irritante. ¿Qué significa ser un factor irritante?
Trabajamos a lo largo del programa con esa interrogante y las respuestas son estas. 1. Eres factor irritante si produces anticuerpos en los demás. 2. Eres factor irritante si hay aspectos en tu persona que están sirviendo de tropiezo a otras personas. 3. Eres factor irritante si tus opiniones resultan ser extremadamente invasivas sobre las demás personas. 4. Eres factor irritante si no estás siendo lo suficientemente considerado con la sensibilidad ajena. Y 5. Eres factor irritante cuando hay un elemento de rebeldía en tu actitud. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres factor irritante?